Los elementos que componen una narración, jóvenes, ya las conocemos, pero en esta ocasión vamos a identificar cada una de ellas y ponerlo sus ejemplos. Muy aparte de eso, al finalizar, cada uno de nosotros no solamente va a tener que saber identificarlas, sino nosotros mismos, aparte de identificar estos elementos en un determinado texto narrativo, también vamos a tener que crear nuestro propio texto narrativo, pero utilizando estos elementos de manera apropiada. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Los elementos que componen una narración, sabemos muy bien que todo tipo de texto, todos los textos, jóvenes, ya sean textos de índole cotidiano, literario, periodístico, político, todos los textos que ustedes conozcan poseen unos elementos comunes entre sí, como por ejemplo poseen un narrador o narradores. Existe también unos hechos o acciones. También encontramos unos personajes o personas, un espacio, encontramos un tiempo o momento concreto. Entonces, estamos recordando un poquito más acerca de los elementos que compone una narración. Te repito, todo tipo de texto posee estos elementos que estamos mencionando, ¿ya? Un narrador o narradores, unos hechos o acciones, unos personajes o personas y también un espacio y también, por supuesto, sí o sí es indefectible, un tiempo o momento concreto. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta estos detalles, pues pasamos a decir, ¿qué era un narrador o narradores? ¿Quién era o qué es? ¿O a quién se refiere? Observamos. Un narrador o narradores se trata de la voz o voces que nos relatan la historia. Puede ser protagonista de los hechos que se narran, testigo o el vehículo transmisor o canal que nos cuenta o refiere algo que le ha ocurrido o le han contado. ¿Sí? Entonces, estamos observando, jóvenes, que un narrador o narradores, pues va a ser aquella persona quien nos va a relatar con su voz propia, nos va a relatar la historia. Puede ser uno de los protagonistas principales de los hechos, ¿ah? Quien esté narrando los hechos. Puede ser también un testigo, alguien que hable desde una tercera persona, ¿no? Para poder transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, utilizando como canal, de hecho, utilizando como canal el transmisor que cuenta algo que ha ocurrido o le han contado, ¿sí? Recuerda muy bien, ¿eh? ¿Quién era el narrador o narradores, ¿sí? Pasamos ahora a los hechos o acciones. Mira bien a quién se refiere los hechos y acciones. Los hechos o acciones. En toda narración es fundamental, jóvenes, que ocurra algo, sí o sí, ¿ya? O sea, cuando usted quiera escribir un texto, necesariamente tiene que haber un acontecimiento, algo que ocurra, ¿ya? Este algo que va a ocurrir van a ser un conjunto de acontecimientos que van a formar como una materia prima para formar nuestro texto narrativo. La forma en la que van sucediendo esos acontecimientos suele seguir un orden cronológico, ¿de acuerdo? Es decir, que los hechos se van sucediendo a medida que van apareciendo hasta llegar a un desenlace. Este es el orden más habitual, ¿no? Presenta una situación, un desarrollo de los hechos, una solución final, pero también puede existir otras formas de ordenación, como veremos, por ejemplo, más adelante. ¿Ya? Entonces, normalmente, o lo común que podemos encontrar, jóvenes, en los hechos, de un texto narrativo o acciones del texto narrativo van a presentar una situación o el desarrollo. Primero, empezamos con un desarrollo de hechos, ¿ya? Como quien dice, todo lo que va a suceder en la obra. Y luego
todo este acontecimiento que ocurre, pues obviamente va a tener que tener un final, ¿sí? Así que ese desarrollo de estos hechos ya la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Ahora, no solamente nos hablan también sobre, no solamente nos hablan sobre los hechos y acciones, sino también nos hablan sobre los personajes o personas. Los personajes o personas, observa bien, van a ser el conjunto de protagonistas quienes van a hacer la función completa o el desarrollo pues de la obra o del texto, del contenido. Sin ellos no existe nada en realidad, no hay, a menos que sean personajes que, o al menos que sean objetos personalizados en la obra, ¿no? Eso es muy distinto también. Igual, sigue existiendo personajes. Son los protagonistas o son los que protagonizan o intervienen directa o indirectamente en los acontecimientos que se nos presentan. Pueden ser imaginarios, pero también reales, como cuando se trata de una anécdota o una biografía. Entonces, este conjunto de personajes van a cumplir un papel muy especial. De hecho, cuando nosotros empecemos a escribir nuestra obra literaria, pues vamos a tener que señalar a nuestros protagonistas, a nuestros personajes, quiénes son los que van a demostrar lo que yo pienso o quiero transmitir, quiénes van a dar a conocer, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos tomar en cuenta que los personajes hacen un papel muy, muy importante. Continuando, justo estábamos terminando de explicar sobre los personajes o personas quienes son los protagonistas principales del texto narrativo. Seguido, hablamos también sobre un espacio. ¿Qué es el espacio, jóvenes? El espacio, miren, se va a tratar del marco narrativo en el que se sitúan los acontecimientos narrados y en el que se desenvuelven los personajes reales o ficticios que los protagonizan. La descripción de este entorno ayuda a dotar a la narración la mayor verosimilitud de entenderlo como algo auténtico. Es decir, para que nosotros podamos hablar de un texto narrativo, necesariamente, jóvenes, vamos a tener que tener un escenario donde van a desarrollarse, o mejor dicho, donde van a desenvolverse nuestros protagonistas, perdón, ya nuestros protagonistas. Y luego, como parte principal de elementos, también vamos a tener el tiempo o momento concreto. El tiempo, jóvenes, es el marco temporal en el que suceden los hechos que se narran. ¿Qué es lo que ocurre primero, luego qué sigue, luego qué continúa y cómo termina? ¿No? Aquí estaba observando un ejemplo vivo, ¿ya? De la realidad, como para poder hacer, me pareció un buen ejemplo hacer para utilizar como, para explicar el tiempo o momento concreto. Muestra una imagen en la cual cómo es que dos personas se conocen, ¿ya? Se enamoran, el hombre se convierte en un hombre muy detallista, amoroso, muy atento, ¿no? Y cuando consigue estar con la chica, pues todavía continúa haciéndolo y al final llegan a casarse, forman una familia, pero esos detalles que él tenía iba desapareciendo, iba perdiéndose hasta que al final ya cada uno se sentaban de manera muy separada, ya no se tomaban de la mano, ya no habían detalles y esas cosas, ¿no? Me pareció algo muy interesante este ejemplo que nos dan para explicar el tiempo y el momento concreto, el marco, el desarrollo, la sucesión de los hechos que se narran. Primero cómo es, luego qué sigue, luego qué continúa y cómo termina, ¿no? Entonces ahora, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar, yo les voy a enviarles un texto, ¿ya? Un texto para que ustedes me identifiquen esos elementos comunes que acabamos
tratamos de desarrollar, porque de hecho tenemos que poner en práctica lo que aprendemos, ¿verdad?